¡Luz! ¡Más luz! ¡Qué lindo eres! Perdón, pero es que, bueno, ¿quién no queda obnubilado por un dado bonito, no? Ahora la pregunta es, ¿cuántos dados son suficientes? Seguramente nunca son suficientes, ¿no? Pero ¿estaríamos contentos con una caja con más de 10 dados? ¿Más de 30? ¿Más de 70? ¿Más de 100? Pues esto es exactamente lo que tendréis en Panda Royal. Panda Royal es un juego diseñado por Nate y Jake Jen para de 2 a 10 jugadores en partidas de unos 20-30 minutillos. Básicamente es un juego de roll and write, pero muy a lo loco, porque en esta cajita tenemos más de 100 dados para jugar. Con lo cual vamos a echar un ojo a lo que hay en la caja y luego os contamos cómo jugar a Panda Royal. Pues dentro de la caja encontraremos el manual con las reglas para jugar al juego, nada, 4 paginitas, es un juego muy sencillito, ya veréis. Y, oh sorpresa, un montón de dados. Dados en diferentes colores, cada uno puntuará de una manera distinta, luego lo contaremos, ¿vale? Pero tenemos un total de 106 dados, 2 bolsitas para separar los dados iniciales de todo el resto, lápices y un bloc de notas para ir apuntando las puntuaciones y finalmente un token de jugador inicial que servirá como indicador para las diferentes acciones que se pueden ir realizando. Para empezar el juego, primeramente, dependiendo del número de jugadores, se repartirá a cada jugador un dado amarillo de 6 caras, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, que somos 4 jugando, y también dependiendo del número de jugadores, se colocarán más o menos dados rosados en el centro de la mesa, acompañando al token de jugador inicial. El resto de dados rosados y de dados amarillos de 6 caras vuelven a la caja, en esta pequeña bolsita, ya no se utilizarán más. Ponemos todos los dados, los que quedan, en la bolsa grande y repartimos una hoja de anotación a cada uno de los jugadores y con esto podemos empezar a jugar Panda Royal. Panda Royal se jugará a lo largo de 10 rondas, que son las que tenemos aquí anotando, y al final de cada una de las rondas se pondrán dados en el centro y habrá un pequeño draft que ahora veremos cómo se ordenará, ¿de acuerdo? Entonces, los pasos que habrá en cada una de estas rondas será primero lanzar todos los dados, segundo, determinar quién se lleva el dado piadoso, que es quien haya obtenido los peores resultados, que son los dados rosas, estos dados piadosos. Tercero, es el momento de utilizar unos dados para robar dados a otros jugadores, ahora veremos cuáles son estos. Y finalmente llega el momento de draftear. Con lo cual vamos a ver estos diferentes pasos uno a uno. Primero, lanzar los dados. No hay ningún secreto. Se lanzarán todos los dados, ¿vale? Empezamos, primer turno, con solo un dado amarillo, como podéis ver acá, con lo cual se lanzarán los dados amarillos y se anotará la puntuación. ¿De acuerdo? Aparte, el resultado de los dados amarillos es el que marcará el orden de turno a la hora de... Es decir, quien tenga el valor más alto en los dados amarillos se llevará el token de Panda. Será como el jugador inicial, será el primero en elegir cuando se dé el draft. En caso de que haya un empate en la puntuación más alta, todos los jugadores volverán a tirar sus dados amarillos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto sucederá hasta que la puntuación más alta no tenga no haya ningún empate, solo un jugador tenga la puntuación más alta en el amarillo. Entonces ese jugador se quedará con el Panda y anotaríamos todos los puntos y pasaríamos a la siguiente fase. Aquí pararemos un momento porque dependiendo de los dados que haya en juego se puntuará de una manera u otra o como ya hemos dicho también se reparten dados y hay otros tipos de dados. Con lo cual ahora vamos a ver en detalle cuáles son los distintos tipos de dados, que son todos estos colores que encontramos aquí, y luego seguiremos explicando la secuencia de juego, ¿de acuerdo? Si sacamos los dados, tendremos primero los amarillos, que son lo que hemos dicho. Hay dados amarillos de 6 caras, también los hay de 8 caras. Simplemente se puntuará sumando sus valores y además la suma de los valores servirá para indicar quién será el jugador inicial, el que se llevará el token de Panda. Los dados lilas. También tenemos en diferentes formatos, hay dados de 12 caras, hay dados de 8 caras y básicamente será el resultado que obtengamos al tirar los dados lilas multiplicado por 2. Es decir, si solo tenemos un dado lila y nos sale un 3, pues anotaríamos un 6 aquí. Si hemos tirado dos dados, pues se sumarían y se multiplicarían por 2. Estos serían los dados lilas.
Con los azules, también tenemos azules de distintos tipos, ¿vale? Tenemos azules de 12, tenemos azules de 8, tenemos azules de 6 caras y tenemos unos azules especiales con brilli brilli, ¿de acuerdo? ¿Qué pasará con los azules? El valor de los azules se sumará, ¿de acuerdo? Y si además tenemos un dado azul con brilli brilli, se multiplicará por 2 la suma de estos, es decir, pongamos que hemos tenido esos 3, 8, son 12 puntos, pero si además tuviésemos el de brilli brilli, estos serían 13 puntos multiplicado por 2 porque tenemos el de brilli, ¿de acuerdo? Los rojos son muy interesantes porque también tenemos dados de 6 caras, dados de 8 caras, pero vemos como los valores más bajos están en negro y los valores más elevados están en color blanco. ¿Qué sucederá en estos? En estos se restará el valor blanco, o sea, se restará el valor negro del valor blanco, es decir, será 8 menos 1, 7, y se multiplicará por el número de dados rojos que tengamos. En este caso, pues tenemos 8 menos 1, 7, por 2 dados son 14. Con lo cual, cuantos más dados rojos tengamos, más multiplicaremos, pero puede ser que todo sea un resultado negativo y que acabemos con puntos negativos. Hay que ir con cuidado acá, ¿vale? Los siguientes son los dados verdes, ahora no tenemos ninguno aquí encima, pero bueno, básicamente los dados verdes son dados de 20 caras, son los que tienen los números más altos, ¿vale? Simplemente el valor que obtengamos en el dado es el que anotaremos, ¿de acuerdo? O si son 2, pues sumaremos los 2 y será el valor que anotaremos. Los dados blancos son los que son un poco más especiales. Solo hay dados blancos de 6, bueno, transparentes de 6 caras, pero este dado lo podremos utilizar para intercambiarlo por el dado de otro jugador. Ahora lo veremos un poquito en más detalle. Esto, una vez hayamos anotado los puntos y se repartan los dados rosados, será el momento de utilizar el dado blanco. Y finalmente, los dados rosados. Los dados rosados, tal y como hemos dicho antes, son los dados piadosos. Una vez todos los jugadores hayan tirado los dados y marcado sus resultados, los jugadores que tengan el resultado más bajo, o sea que su suma sea menor, se llevarán los dados rosados. Es decir, pues si solo hay un dado rosado porque jugamos 3 jugadores, pues el que tenga el peor resultado se llevará el rosado para la siguiente ronda. En este caso, a 4 jugadores ya hay 2 dados rosados, pues los 2 que tengan el peor resultado se llevarán. En caso de que hubiese empate y no hubiese suficientes dados rosados, lo que se hará será, empezando desde el jugador que está a la derecha de quien tiene el panda y siguiendo en el sentido contrario las agujas del reloj, es como se repartirían. Imaginémonos que estos 3 jugadores han empatado en la peor posición, pues bueno, entonces este jugador se llevaría un rosado y este se llevaría el otro. Este no tendría ninguno. Simple. Con lo cual, estos son todos los dados que nos podremos encontrar en el juego, ¿de acuerdo? Entonces, tal y como decíamos, se tirarán los resultados, ¿vale? Se anotarán. En caso de que se empate en la primera posición por los amarillos, se volverían a tirar los dados amarillos, ¿vale? Entonces, se repartirían los dados rosados, que no tienen que ir a la bolsa, disculpad, dependiendo de los resultados más bajos. Y después de esto es el momento de utilizar el dado blanco. Tal y como decíamos, el dado blanco nos permite robar dados, intercambiar. Entonces, empezando por el jugador a la izquierda del que tiene el token de panda y siguiendo el sentido de las agujas del reloj, los jugadores pueden utilizar un dado transparente para intercambiarlo por el de cualquier otro jugador. Vamos a poner, por ejemplo, que esto lo tenemos así, ¿vale? Y aquí teníamos un lila y bueno, un amarillo que falta, no hay problema, aquí, ¿vale? Pues este jugador podría decidir, de acuerdo, pues me interesa el dado lila, yo te doy el blanco, me llevo el lila. Y este blanco no se puede utilizar ahora, pero si este jugador tuviese un blanco, este ahorita cambiado, este no se puede utilizar porque ya ha sido utilizado por él, pero cuando vuelva aquí, este jugador puede utilizar este dado blanco para robar el mismo dado que se había robado previamente o cualquiera de los otros, ¿de acuerdo? Una vez todos los jugadores han utilizado el dado blanco si quieren, será el momento de hacer el draft final. ¿Y cómo funciona esto? Simplemente se sacarán tantos dados como jugadores hay en la partida más 1, pues ahora si somos 4 jugadores, pues sacaríamos 5 dados al azar, 1, 2, 3, 4, 5, y en orden, empezando por el jugador que tiene el panda y siguiendo el orden de los dados amarillos, es decir, el orden de quien tiene más puntuación en dados amarillos, se elegiría uno de los dados. Pues en este caso empezaríamos nosotros, pues nos llevaríamos este, el siguiente jugador se llevaría este, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dependiendo el orden, como hemos dicho, depende del valor de los dados amarillos, con lo cual sacaríamos este
y entonces miraríamos quién es el jugador que tiene el segundo valor más alto en dados amarillos. En caso de empate, se seguiría el sentido de las agujas del reloj. Es decir, si estos dos jugadores estuviesen empatados, pues primero elegiría él, después acá y finalmente se elegiría aquí. Una vez tenemos esto, tomaríamos los dados, nos prepararíamos y empezaríamos una nueva ronda, tirando los dados, viendo el valor de los amarillos, repartiendo entonces los rosados para los que tengan peor puntuación, utilizando los transparentes en caso de haberlos y en caso de querer, y finalmente haciendo un nuevo draft. Y jugaríamos así, yendo añadiendo dados, cada vez tendremos más dados para tirar, hasta la ronda número 10, con lo cual al final acabaremos tirando hasta 10 dados cada uno de los jugadores, con lo cual a cuantos más jugadores, más locura se volverá esto, sobre todo una vez empiecen los intercambios y demás. Finalmente, esto es así de sencillo, el jugador que tenga una puntuación más elevada será el ganador de Panda Royal. Y nada, esto es Panda Royal, un juego con normas súper sencillas, un roll and write y con un draft muy básico, pero que realmente es un juego divertidísimo, loquísimo y que encima en esta caja vienen más de 100 dados. O sea, no se puede pedir más por menos. Esperemos que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.